para ustedes, gloria a Dios, de manera especial. Yo declaro, yo decreto. Habíamos hablado, iniciado, que muchos asocian el yo declaro y yo decreto, óigame, con una experiencia espiritual. O sea, lo llevan a un nivel de tal manera que puedan engañar ciertamente a las personas. Lo confunden, de alguna manera tratan de inducir a las personas a que tuvieran una experiencia sobrenatural, una experiencia extraordinaria. Y yo había mencionado que hay ciertas expresiones que estos grupos utilizan que nosotros tenemos que estar bien atentos a ellos porque no le dan la gloria a Dios. El yo declaro y yo decreto, lo estamos usando este tema y aclarando que cuando no se utiliza el nombre Jehová, el nombre Dios, el nombre Señor Jesucristo, cuando no se utiliza, yo declaro en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, es totalmente una herejía. Nadie, ninguna persona tiene esa autoridad. A nadie se le ha otorgado, a ninguna persona se le ha otorgado esa autoridad de decretar en su nombre, ignorando ciertamente el nombre de Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre de Jesucristo, el nombre de Cristo. Es totalmente una herejía. Y repito, muchos tratan de asociarlo con una experiencia sobrenatural para establecer de alguna manera y engañar a las personas, cuando ciertamente esta es una filosofía, una forma de pensamiento cuyo origen se remonta en el cierne, es decir, en el comienzo del siglo número 19. Y habíamos hablado quién fue el caballero, este señor llamado Emanuel Swedenborg, que por cierto era hijo de un pastor luterano. Y fue el primero en desarrollar esta filosofía de lo que él llamó la extensión de la mente. Y habíamos tocado en el libro de Génesis, habíamos señalado dónde comenzó esta idea, en el huerto del Edén, donde de alguna manera el enemigo, usando la táctica de engaño para inducir a la mujer a desobedecer, a pecar contra Dios, comienza una conversación con ella en el libro de Génesis. Todas estas prácticas de estos herejes, de estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, de estos falsos maestros, de estos falsos pastores, comenzó a principios del siglo XIX, en la era, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos conocer. Pero no obstante, su inicio, su raíz, se dio en el huerto del Edén, en aquella conversación, óigame, donde el enemigo disfrazó, como hacen muchos de estos herejes, disfrazó esta expresión para que la mujer entendiera de alguna manera que quien la estaba engañando era Dios, que Dios estaba ocultando la información a ella en el huerto de Edén. Así que este caballero de apellido Swedenborg, hijo de un pastor luterano, fue el primero que desarrolló esta filosofía como una materia de una extensión de la mente, lo que se conoce como especie de un estoicismo. Y cuando hablamos de estoicismo, hablamos de esa escuela que estableció, y esto es más bien un repaso, esta escuela estableció que el rector principal del universo no solamente era Dios, que el hombre compartía ciertamente con Dios ese control del universo. Esta es la falsa herejía, esta falsa filosofía de la mente extendida, trayéndola como una experiencia superior, una experiencia espiritual superior. Y ahí es donde ciertamente se remontan para establecer lo que se conoce también como el manto apostólico, la cubierta apostólica, la cubierta espiritual, que es amiga de esta falsedad, de esta herejía, de esta apostasía, que ciertamente se ha levantado desde tiempos, amén, ciertamente del siglo XIX, aunque su entrada se dio en el huerto del Edén. Estas personas trataron de inducir de alguna manera y trajeron a la mente de los hombres, trataron de alguna forma de impulsar el hecho de que la mente y la actitud pueden crear la realidad del individuo
Y esto fue precisamente esta falsedad. Fue la que el enemigo introdujo en el huerto del Edén para engañar a la mujer. Y yo quiero que toquemos otra vez esta porción bíblica del capítulo 3. Yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo número 3, para que conozcamos ciertamente de dónde viene todo este movimiento, toda esta falsedad, que de alguna manera quiere establecer que la mente y la actitud pueden crear la realidad de cada individuo. Y yo quiero ir directamente, repito, al capítulo 3 del libro de Génesis, para que ustedes vean cómo de alguna manera el enemigo se introduce. Y si no estamos atentos a lo que estamos escuchando, no prestamos oído, no prestamos atención, podemos ser arrastrados y engañados por estas falsas herejías, por estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, estos falsos maestros, utilizando todo el sentido para engañar a los demás, que fue lo que atacó el enemigo. Atacó a la mujer de la siguiente manera. Mire lo que dice el capítulo 3 de Génesis. Analice conmigo esta palabra. A la gloria del Trino Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Siempre que una persona quiere crear dudas, quiere de alguna forma crear alguna expectativa, lo hace a través de una pregunta, con el propósito de impulsar en usted, de llevarle a usted a la duda o a responder de manera afirmativa lo que usted está escuchando. Con que Dios ha dicho, lo pone en interrogante. ¿Fue Dios quien lo dijo? Detrás de esta pregunta nosotros podemos ver la maldad, podemos ver ciertamente la malicia con que se hace. El propósito con la cual se hace la pregunta. Usted, cuando usted está atento, cuando alguien está hablando con usted, cuando usted está en una entrevista, sus sentidos tienen que estar todos enfocados a poder escuchar lo que se le pregunta, para poder restar aquellas cosas que lo pueden confundir o sean negativas, restarlas y poder dar una contestación contundente, clara, segura y precisa de lo que se le pregunta. Miren lo que le está diciendo. Con que Dios ha dicho, a manera de interrogar, fue Dios. Pone en cuestión la posición de Dios. Del capítulo 2 de Génesis, del verso 16 y 17, Dios fue claro. En el capítulo 2 de Génesis, en el verso 16 y 17, Dios le dice a la mujer claro, y al hombre: de todos los árboles del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Mira lo que Dios establece. Pero él le dice, la serpiente, Satanás a través de la serpiente, con que Dios ha dicho. Una manera de llevar a la mujer a dudar, a cuestionar, vino de Dios. Fue Dios quien habló. No comáis de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió, el verso 2. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y aquí está lo que habíamos estado mencionando, discutiendo el pasado miércoles, la respuesta de la mujer. Ella finaliza diciendo
en el verso 3, ni le toquéis para que no muráis. Pero analice el capítulo 2, el verso número 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, y la palabra ciertamente significa de seguro morirás. Ciertamente morirás. Dios no le dijo, puede ser que mueras. Es probable. No, Dios le dijo, ciertamente, de seguro. Si comes de él, de seguro morirás. Pero ella cambia todo y dice, para que no muráis. No es lo mismo decir, vas a morir si comes, que decir, es probable. Dios no le dio probabilidades. Dios fue específico en la orden que le da al hombre y a la mujer. No coman de él. Y si comen, ciertamente, de seguro van a morir. Mire lo que responde en el verso 4, Satanás a través de la serpiente a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primero le dice, con que Dios ha dicho. Abrió puerta a la mujer a esta conversación. No tuvo el poder, la autoridad. No usó la sabiduría para entender que aquella conversación llevaba un fin que no era el de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. Si sabe Dios, lo que pasa es que Dios sabe. O sea, Dios te está engañando. El yo decreto, el yo declaro, es una fórmula. Por eso es que dicen ellos que la mente y la actividad puede crear la realidad del hombre. Satanás, el Señor le reprenda, le está diciendo a la mujer, Dios no quiere que tú puedas realizar o puedas crear tu propia realidad. O sea, el Dios que tú le sirves, el Dios que te habló, el Dios que te ordenó, lo que le pasa es que no quiere, te está ocultando, te está privando. Y el yo declaro y el yo decreto, con la filosofía de que la mente y la actitud pueden crear la realidad del hombre, están diciendo que usted puede ser independiente a Dios. Que de la misma forma que Dios declaró sea la luz y fue la luz, sepárese en las aguas, ellos están diciendo que usted también lo puede hacer sin utilizar en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, porque ellos se creen tener el poder de realizar, de actuar sin la fórmula de Dios, la fórmula de Jesucristo. Esto es sumamente peligroso. Eso es lo que le está diciendo al enemigo a la mujer. Le dice a la mujer, tú puedes crear tu propia realidad. No necesitas de Dios, sino que Dios sabe, que el verso número 5, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no quiere que tú desarrolles, que tú puedas crear tu propia realidad. Mire qué engaño. En el día de hoy ha tomado mucho auge, mucha fuerza, el hecho de que estos herejes establezcan en los lugares, en las sinagogas donde están, porque no son templos de Dios, en las sinagogas donde ellos están, enseñando la idea de que la mente y la forma del hombre actual pueden crear su propia realidad. Ten cuidado, porque nosotros sin Dios no somos nada. Están diciendo, le dijo a la mujer, tú puedes de alguna forma trabajar independiente a Dios. Lo que pasa es que Dios te está ocultando información. Y eso es lo que están haciendo estos herejes con el yo declaro y yo decreto.
como si Dios le estuviera ocultando información en el huerto del Edén. Dios ha sido claro todo el tiempo, su palabra es clara. Este movimiento lo que busca ciertamente es establecer esta falsa teoría, que más adelante, así fue que le llamaron la teoría de la mente, refiriéndose a esa forma cognitiva donde el hombre puede de alguna manera establecer, crear, realizar, sin lugar a dudas, sin la ayuda de Dios. Y esto es sumamente peligroso. Bendiga Ángel, bendiga amén a nuestra hermana Carmen. Este sistema de conocimiento que establecen ellos, el yo creo, yo decreto, es un comportamiento propio del hombre. Y lo usan para predicar controlando a las personas. Lo que hacen es controlar la mente de las personas. Establecer, es una forma de ellos, amén, como dice la Biblia, de manera fingida, con palabras fingidas, tratando de establecer. Ya para el final del siglo XIX y principio del siglo XX, comenzó a azotar en los altares, en los púlpitos, en los lugares ciertamente antes llamados lugares de adoración a Dios. Comenzaron a ser golpeados con el razonamiento humano, con el agnosticismo, creando en la mente de los hombres el tener una experiencia sobrenatural sin la ayuda de Dios. Fue lo que Satanás, el Señor reprenda, le dijo a la mujer: lo que sabe Dios que el día que comas del árbol serán abiertos vuestros ojos, van a tener un conocimiento. Dios los tiene en oscura, le estaba diciendo. Dios le está cegando el entendimiento. Y se apareció la serpiente, Satanás, a través de este animal, para de alguna manera despertar en el hombre ese egoísmo, esa forma de creerse ser igual a Dios. Ya Satanás, el Señor reprenda, lo había intentado. Subiré hasta lo alto, en las alturas me sentaré en el trono. Ya él había intentado la manera y la forma de cómo desplazar a Dios y él sentarse para gloriarse a sí mismo. Y estos herejes del yo declaro y yo decreto, lo que están es precisamente creando en el ser humano este misticismo. Y el misticismo no es otra cosa que lleva al hombre a creerse igual a Dios, en la altura de Dios. Ya el enemigo lo intentó. Y como no pudo lograrlo, ahora engaña a los hombres, haciéndole creer que pueden estar en el nivel que está Dios. Y esto lo consiguen a través de la manipulación, del lavado del cerebro, de la hipnosis y de diferentes doctrinas, donde nosotros tenemos que despertar en este tiempo, iglesia, en este tiempo final y de apostasía que estamos viviendo. Este nuevo pensamiento que ciertamente comenzó en el huerto del Edén, pero en el siglo XIX, Swedenborg comenzó a desarrollarlo como una filosofía, golpeando las iglesias de alguna manera. Este pensamiento llegó a Estados Unidos, entró a Estados Unidos en el año 1784, específicamente en la ciudad de Filadelfia. Y una vez comenzó a golpear en Estados Unidos y de alguna manera a proliferarse en diferentes altares, en diferentes lugares y reuniones, comenzó entonces a emerger también en las universidades. Y la primera universidad donde se aprobó el estudio con relación al pensamiento, a todas estas herejías, fue en el llamado Emerson College en Boston. Fue donde primero un tal Kenyon, que era pionero de la radio en aquel entonces, que se le llamaba la radio al aire, comenzó de alguna manera a traer a través de la radio, influenciar a través de lo que más adelante se llamó la metafísica,
que se convirtió en el nuevo pensamiento, y de alguna manera comenzaron entonces los hombres a establecer que para poder probar aún lo sobrenatural era necesario conocer las ciencias, estableciendo de alguna forma en este pensamiento que las ciencias estaban por encima de aún de Dios mismo. Cuidado, iglesia. Comenzó a tocar Estados Unidos y un conocido televangelista llamado Oral Roberts comenzó entonces en la universidad fundada por él a traer oratorias en teología, en las ciencias, en las comunicaciones y en las letras. Y comenzó entonces a caer un sinnúmero de figuras, como fue en el caso de Kenneth Copeland, que fue parte de este programa de Oral Roberts y comenzó a influenciar a otros hasta conocerse como en el día de hoy el movimiento de fe o confesión positiva, que ahora le llaman el yo declaro y yo decreto. Y el pensamiento central de ellos es: todo lo que tú confieses o declares será hecho. Sin usar la fórmula en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos o en el nombre de Jesús de Nazaret. Establecen el movimiento que se oye lindo, el movimiento de fe. La gente dice: wow, movimiento de fe. O la confesión positiva, que no es otra cosa que el yo declaro y yo decreto, sin la fórmula de establecer en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo yo declaro, decreto, sin utilizar los nombres de Dios para establecer ciertamente. Esto siguió en un movimiento hasta llegar al desarrollo de los Estados Unidos y Latinoamérica. Comenzó a crecer y vino lo que se conoció más adelante como el movimiento neopentecostal, que se oye lindo. Usted dice: oiga, neopentecostal. ¿Pues sabe qué es neopentecostal? Lo que es neopentecostal. Usted sabe lo que significa esto. Mire, el neopentecostal es una materia fundada en la falsa teología de la prosperidad. Se le conoció como el neopentecostalismo. Este neopentecostalismo se le conoció como la teología de la prosperidad. Y ahí el hecho de decir yo declaro y yo decreto, y a juzgar por las prácticas declaradas por estas personas, el veredicto claro de ellos es que es antibíblico. En Colosenses 2:8 el apóstol Pablo estableció lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Quiero repetir esta palabra. Estos llamados neopentecostales comenzaron a desarrollar lo que ellos llamaron la prosperidad, una falsa teología, estableciendo el yo declaro y el yo decreto. Y el origen claramente de toda esta raíz es el desplazar a Dios de los altares. El establecer que el hombre puede funcionar independiente de Dios. Cuidado. El hombre jamás podrá funcionar independiente a Dios. La iglesia jamás podrá funcionar independiente a Dios. Mateo 16:18. El Señor estableció claramente y le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Cristo establece que sobre él, sobre él edificaría la iglesia. Sobre él haría este movimiento sobre la iglesia para establecer ciertamente lo que requiere y lo que establece lo que es Dios en ese entonces. Y el apóstol Pablo, para poder aclarar y establecerlo,
Él dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. Oiga bien, mirad que nadie os engañe. Porque de alguna forma, por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ellos desplazan en el movimiento todo lo que tenga que ver con la persona. Mire, estos son vientos del anticristo. Esto del yo declaro y yo decreto, desplazando a Dios, desplazando a Cristo, son vientos del anticristo. Y la Biblia establece cómo este hombre hablará blasfemia, todo lo que esté, óigame, o sea, pertenezca a Cristo, a la iglesia, se levantará contra ella. Y es claro establecer que nosotros, como la iglesia del Señor, tenemos que anunciar todos estos movimientos para que la iglesia pueda continuar hacia adelante. Esta falsa herejía pretende que el hombre ocupe el lugar de Dios. Este movimiento de la confesión positiva propone que cada creyente tiene la facultad de traer cosas, de crear, de realizar, sin la ayuda de Dios, solamente con su palabra. Estableciendo que si Dios lo hizo, también usted lo puede hacer. Y quiero establecer, mencionar, que esta falsa herejía utiliza ciertos textos de la Biblia para poder fundamentar todo lo que es su falsa teología. En Juan capítulo 14, verso 12, mire lo que dice. De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Borran, sacan del texto la parte final, porque yo voy al Padre. Establecen solamente la parte principal, la parte primera del texto. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Ahí se detienen. Pero el texto no finaliza ahí. El texto finaliza porque yo voy al Padre. Las cosas que ustedes harán aún mayores es porque yo voy al Padre. Pero ellos determinan, yo declaro y yo decreto, tomándose la prerrogativa de que ellos pueden crear. Con solamente decir la palabra pueden crear. Con solamente decirle que usted va a ser rico en el día de mañana, usted lo va a hacer. Con solamente decir que el día de mañana usted va a deshacer y va a hacer y va a tener. Y la gente engañada, porque ellos dicen, yo declaro que tú mañana vas a tener una mansión. Yo declaro, yo decreto que tú mañana vas a ser millonario. Pero jamás establecen la fórmula en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesucristo. No establecen la fórmula para ellos hablar con relación a ello. Utilizan la parte de Juan 14:12, la primera parte. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores las hará. Se detienen ahí. Pero el texto finaliza diciendo, porque yo voy al Padre. En otras palabras, ellos consideran reflexivo ejecutar, declarando y decretando sin usar el nombre de Dios. Planificando de alguna manera tener el derecho de hacerlo. Ahora, mire lo que la palabra verdaderamente establece. No leen la parte final de Juan 14:12 y tampoco acompañan esta lectura bíblica con Juan 16:7, que mire lo que dice. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. El Señor le dice al final del capítulo 14 de Juan, verso 12, porque yo voy al Padre. Ustedes van a hacer cosas mayores porque yo voy al Padre. Si yo no fuera al Padre, ustedes no pueden hacer cosas mayores. Pero es necesario que yo vaya al Padre
Y en Juan 16:7 está la contestación de ese texto. Compare Juan 14:12 con Juan 16:7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. En el verso 14:12, ustedes harán cosas mayores que yo, pero las harán porque yo voy al Padre. Está estableciendo claro, no porque el hombre iba a tener el poder de declarar y decretar sin la fórmula de Dios, sin la fórmula de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él está estableciendo en Juan 14:12, ustedes van a hacer cosas mayores porque yo voy al Padre. O sea, la autoridad que van a recibir va a ser del Padre. Y en el verso, en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Está diciendo claramente, lo que ustedes van a hacer, van a realizar, no es por cuenta propia, no es por derecho propio. Es porque yo voy al Padre, y cuando vaya al Padre le enviaré el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, el que hace las obras. Cuando usted y yo declaramos la palabra, yo decreto, declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, es el Espíritu Santo, no es el hombre. No es que el hombre declare o decrete, mañana te declaro que mañana vas a ser rico. Te declaro que mañana y decreto que vas a tener una mansión. Es mentira. Es atribuirse los poderes de Dios. Es de alguna forma establecer que el hombre ha llegado a un nivel que es igual que Dios. Cuidado. Fue lo que la serpiente le dijo a la mujer en el huerto del Edén. En el capítulo 3, verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, que comas del árbol que Dios te está prohibiendo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta falsa herejía del yo decreto y yo declaro está establecida desde el punto de vista que Satanás, el Señor lo reprenda, introdujo a la mujer lo que sabe Dios, que el día que comas de él, de ese árbol que Dios te está prohibiendo, eso que Dios te dice, que se te predica en la iglesia donde estás, que no lo hagas, te están privando de unos derechos. Cuidado, mentiras del enemigo. Nosotros tenemos la bendición de tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, que a través de él, utilizando el nombre, el Señor lo dijo claro y lo vamos a ver más adelante, la cita bíblica. ¿Cómo es que la Biblia establece que debemos de orar? ¿Cómo es que debemos declarar? ¿Cómo es que debemos decretar? La Biblia nos da ciertamente, pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, que las obras que nosotros hacemos, las obras que nosotros realizamos, son en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros no es por cuenta propia. No es porque el hombre tenga el poder de hacerlo. Una mala hermenéutica, una falsedad que utilizan en la Biblia, otra de ellas, es Romanos capítulo 10, verso 10. Ellos leen esta porción y dicen, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El texto no dice, con la boca se declara, se confiesa. Confesar, ¿qué es? Abrir el corazón. Ellos ignoran de manera voluntaria
que lo que el apóstol Pablo está tratando en este texto es la salvación. No es dándole una autoridad al hombre para decretar, para de alguna forma declarar. Pablo no establece eso en ningún momento. Otro de los versos que utilizan esta herejía, estos falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, es Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice de la siguiente manera: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Repito, estos herejes utilizan como una fórmula para establecer que ellos pueden declarar y decretar. Utilizan Proverbios 18:21. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Pero ¿qué es lo que el escritor a los proverbios quiso decir? ¿Cuál es la base doctrinal de este verso? Número uno, los proverbios es una fuente moral, un escrito moral. No es una fuente mística. Desde entonces la interpretación del autor debe ser cuidadoso en el sentido de lo que está estableciendo es: nuestras palabras deben ser con sabiduría para que podamos tener resultados o frutos que sean verdaderamente buenos. Él no está diciendo que nos declara a nosotros, nos otorga el poder de declarar o el poder de decretar. Muerte y vida están en la lengua. Y utilizan este texto cuando el sentido del libro de Proverbios es moral totalmente. Si usted estudia el libro de Proverbios, usted va a ver ciertamente los aspectos morales de este texto. La vida que agrada a Dios, la vida ciertamente es esa acción, esa actitud, esa conducta. El libro de Proverbios lo que habla es de la conducta, de nuestra forma, de nuestra práctica diaria ante Dios, ante el mundo. No es una forma mística, no es una forma material convertir el libro de Proverbios en un concepto material para establecer que lo que su boca, su lengua pronuncia, usted lo consigue. Te declaro que mañana vas a amanecer millonario. Mentiras del diablo. El hombre no tiene el poder de declarar o de decretar. No es claro. Decretar y declarar, oiga bien, decretar y declarar de manera general revela la actitud inconforme del hombre y la rebeldía contra el plan de Dios. Oiga bien, y quiero repetir, esto es importante. Yo declaro y yo decreto, de manera general revelan una actitud inconforme del hombre. ¿Qué le pasó a Lucifer? No se conformó con la posición que tenía. Dijo: subiré hasta lo alto. Y allá en lo alto, sobre las estrellas del cielo, estaré sobre los ángeles. Él estaba buscando el ser no menor que Dios. Quería ser igual o más que Dios. Lo que establece la inconformidad que había en él. No aceptó lo que era. Y ese mismo espíritu de soberbia, ese mismo espíritu, oiga, de egocentrismo, se ha apoderado de muchos hombres que en la realidad habían formado parte de lo que era la iglesia del Señor, pero que no se conformaron con ser unos servidores, porque un pastor es un servidor. Un pastor no es una persona que está nombrado para beneficiarse, para de alguna manera otorgarse. Está para servir. Y el mejor ejemplo nos lo dio el Señor Jesucristo. Lo dice Filipenses 2 del 5 en adelante. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
que siendo igual a Dios, no tomó cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo. La expresión griega significa que se vació de manera voluntaria. Cristo, al hacerse en forma de siervo, igual a los hombres, él lo que hizo fue que voluntariamente estableció lo que él quería. A él no lo obligaron, él de manera voluntaria. El mayor ejemplo de servicio lo tenemos en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo. Y el decretar, de alguna manera, el yo declaro y yo decreto, es una actitud inconforme del hombre, rebelde ante el plan de Dios, porque no quiere ser siervo. Estos llamados apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, no están conformes con establecer o caminar de acuerdo a lo que la Biblia dice, y se autoproclaman con un poder jerárquico que no le ha sido otorgado. Y esto ha sido una práctica en estos tiempos que estamos viviendo. Y tenemos que tener cuidado porque están en los altares y están escondidos en muchos lugares, aún como espías dentro de las iglesias, buscando y robando información. Pero la posición de nosotros, repetimos, es anunciar y también denunciar estas posturas falsas en los altares y en los lugares. ¿Qué dice la Biblia? Vamos ahora a ver qué es lo que dice la Biblia con relación a yo declaro y yo decreto. Veamos lo que dice Juan 14:13. Mire lo que la Biblia dice. De alguna forma, vamos a desnudar. Vamos a sacar a la luz estos falsantes. Juan 14:13 al 16 dice de la siguiente manera: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, no para gloria del hombre. Si algo pidieres en mi nombre, aleluya, no es yo declaro, no es yo decreto, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesucristo, lo haré. No dice que el hombre lo hará. No es que yo declare o decrete sobre usted. El Señor dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, si algo declarares, si algo decretas en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto es palabra de Dios. Esto no es palabra de hombre. Esta falsa filosofía, esta herejía, donde esta gente se ha apoderado y ellos dicen que ellos pueden declarar, que pueden crear, que si sobre ti dicen yo declaro, decreto que mañana vas a ser millonario, que lo vas a hacer, que todo lo que usted declare sin usar la fórmula de Dios, de Jehová, de Jesucristo, usted lo hará. Pero la palabra desnuda a estos herejes, a estos falsantes. La palabra los desnuda y odian la palabra y odian todo aquel que señala la verdad. Porque la verdad, dice en Juan 8:32, nos hace libre. ¿Cuántos quisieran callar estos ministerios que se levantan en este tiempo señalando la verdad, denunciando y anunciando la verdad del evangelio? Repito, Juan 14:13.
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, está hablando Cristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No es para gloria del hombre. Lo que usted hace no puede ser para gloria del hombre. Tiene que ser para gloria de Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, no es que usted declare, no es que yo declaro, no es que yo decreto. Si decreto en el nombre de Jesús de Nazaret, Él dice, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros y con vosotros. Juan 14 del 13 al 16. ¿Qué nos dice Juan 15, 16? Palabra de Dios. Dice Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya, no es yo declaro, no es yo decreto. Juan 15, 16. Primero cité Juan 14, 13 al 16. Ahora estoy citando lo que dice la palabra en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí. Ninguno de estos falsos apóstoles, ninguno de estos falsos profetas, ninguno de estos falsos pastores, ninguno de estos falsos maestros eligieron a Cristo. No está ninguno por encima de Él, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que lleváis fruto. Los he puesto, ¿para qué? Para que lleváis fruto y vuestro fruto sea permanente. Nuestro testimonio sea permanente. Y os daré otro consolador. Aleluya. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no es yo declaro, no es yo decreto, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él, el Padre, os lo dé. No es que usted tenga el poder de decir yo declaro, que mañana te declaro que vas a ser rico, que te declaro que mañana vas a tener una mansión, ignorando la fórmula de Dios, de Jesucristo. La palabra lo está diciendo. Mire lo que dice en Juan 16, 23 y 24. Esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto es palabra de Dios, no se deje engañar. Juan 16, 23, 24. Vuelvo y leo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, no es que usted declare, no es que usted decrete, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. No hay ninguna autoridad en estos falsos apóstoles. A estos falsos de la cobertura apostólica, del manto apostólico, de la cubierta espiritual, porque dicen ellos que recibieron una experiencia sobrenatural. Mentiras. Nada podemos hacer sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire lo que dice Colosenses 3:17. Mire esta palabra que es poderosa. Y todo lo que hacéis, aleluya, esta palabra es la base. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea que usted declare o yo decreto, todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo.
dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esta es la espada que traspasa a estos falsos herejes, estos falsos de la cobertura apostólica, estos falsos del manto apostólico, estos falsos de la cobertura espiritual. Son traspasados por esta palabra, quedan desnudos. Bendito sea la gloria de Jehová. Y quiero repetir Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, todo, no dice algunas cosas, todo, sea en palabras o en hechos, todo lo que usted declare, todo lo que usted decrete, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y después que lo haga, después que declare o decrete en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Esto es palabra de Dios, aleluya. Vamos a seguir traspasando estos herejes. Santiago 1:5. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, porque ellos dicen, te declaro sabio, te decreto que la sabiduría viene sobre ti. Mentiras. Santiago 1:5. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No es que se la pida a fulano, no es que se la pida a estos falsos herejes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo dice Colosenses 3:17. Mire lo que dice Primera de Juan 5:13. Esto es palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es palabra de Dios. Esto no es yo decreto y yo declaro. Esta fórmula, esta herejía que comenzó en el huerto del Edén, cuando el enemigo le dijo a la mujer, Dios sabe que tu mente y tu actitud pueden crear tu realidad. El enemigo le dice a la mujer, Dios sabe que si comes del árbol que Él te está prohibiendo, te está privando del conocimiento. Esa es la serpiente hablándole a la mujer. Te está privando del conocimiento. Te está privando de probarle que eres igual. Te está privando de que tú puedes crear tu propia realidad. Mire qué mentira del enemigo. Y yo quiero volver a leer estos textos del libro de Génesis capítulo número 3. Desde el verso 1 en adelante. Quiero repetir estos textos. Mire lo que dice la palabra. No es lo que nosotros nos imaginamos. Mire lo que dice la palabra. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, la incógnita, la duda, el ponerte a pensar, el crear en ti una laguna. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y el verso 3, pero del fruto del árbol de la ciencia que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí está el problema. La mujer ya está poniendo en duda lo que Dios había establecido en el capítulo 2, versos 16 y 17. No coma de los árboles del huerto,
Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comas, ciertamente de seguro morirás. Pero la mujer dice, para que no muráis. La mujer deja en incógnita, es probable que muera, es probable que no. Y conociendo la serpiente, la respuesta de la mujer, que pone en incógnita, puede ser que coma y no muera nada. Conociendo de manera astuta, Satanás, el Señor reprenda. Miren lo que le contesta. En el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Te voy a aclarar tu incógnita. Tú estás diciendo para que no muráis. Pues yo te voy a decir, no vas a morir nada. Dios te está mintiendo. El yo declaro y yo decreto. Lo que está diciendo es que el hombre y la mujer pueden crear su propia realidad independiente de Dios. Cuidado. Porque leímos todas las citas bíblicas que establece. Las que, amén, consideramos. Hay muchas más. Que todo lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será hecho. No en el nombre del hombre. Satanás, el Señor reprenda, ya sabía que la mujer estaba en incógnita. La mujer estaba como en esa duda. Le responde en el verso 5. Sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos. Ya no estarás en esa oscuridad que Dios te tiene. En esa incógnita. Seréis como Dios. Lo segundo, serán abiertos vuestros ojos. Ya no serás ciego. Usted ha escuchado cuando hay de estos falsantes, de estos herejes, que predican, aparentemente predican, y dicen, mire usted que está en esa iglesia, que lo tienen ciego, que no le dejan tener el conocimiento, que lo tienen atado, que le tienen un yugo. Salga de ahí corriendo. Cuidado. Es la misma práctica del huerto del Edén. Cuando comas, le dice la serpiente a la mujer, cuando comas, serán abiertos vuestros ojos, vas a dejar de ser ciego. Se te van a abrir los ojos al conocimiento. Vas a poder ver la realidad. Vas a poder con tu mente y tu actitud crear tu propia realidad. Cuidado. Y seréis como Dios. O sea, Dios te está privando del conocimiento. Dios no quiere que tú seas igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Esta falsa herejía del yo decreto y yo declaro, lo que trae es manipular la mente del hombre. Es una forma de lavado de cerebro. Es una forma de hipnosis. Para crear ciertamente y decirte que en el lugar que la iglesia donde te estás congregando están privando tu mente y tu actitud de poder de alguna forma realizar tu propio ambiente, tu propia forma de ser. La mente y la actitud pueden crear que tú no puedas crear tu propia realidad. Y por eso es que te impulsa, mira, no seas más esclavo, quítate ese yugo. Vete de la iglesia Jehová Nissi, que esos pastores te tienen esclavo. Vete de la iglesia de Dios Incorporada, que ahí te tienen esclavo. Vete de tal iglesia, que ahí te tienen esclavo. Porque donde se enseña la verdad, que ellos le llaman de alguna forma, nos llaman legalistas. Que nos llaman de alguna forma, óigame, que lo que hacemos es colocar yugo. Eso fue lo que el enemigo, fue la táctica. Mire, es la misma práctica del huerto del Edén. Diciendo a la mujer, quítate ese yugo, quítate esa ceguera. Ven acá, que acá, amén, tu pasado no importa. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque están disfrazando un evangelio de corazón nada más,
usando el razonamiento, bien peligroso, porque el razonamiento lo que establece es que el hombre es el centro de todo, sacando a Dios, ignorando a Dios. Están usando este estilo humanista de la filosofía vana, de decir ciertamente, como dice el pastor William Morales, óigame, legalista, fanático, que son las palabras que nos acuñan para engañar, para decir que te tienen ciego, que te tienen un yugo, que no quieren que conozca la verdad, que no quieren que seas libre. Cuidado, porque esa no es la libertad que Dios nos llama. La libertad no es libertinaje. La libertad no es pecado. La libertad no es hacer con el cuerpo lo que querramos. Porque Dios lo que mira es el corazón nada más. Ten cuidado con estos engañosos, con estos herejes, con estos falsos. Porque estamos desnudándolos a través de lo que la palabra de Dios establece. El único yugo que nosotros llevamos es el yugo del evangelio. Y el Señor lo dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su yugo y sígame. Pero este yugo, en sentido espiritual, lo que significa es, ¿sabe qué? Compañerismo, ayuda. Lo que significa es la libertad que Cristo nos ha dado del mundo, para que entonces podamos ser fieles a Él en todo y por todo. Ten cuidado con el razonamiento que está entrando en las iglesias, que no es otra cosa que el antropocentrismo. Es entrando en el hombre. Ten cuidado con el agnosticismo, que es la filosofía que enseña que las cosas hay que probarlas por la ciencia. Aquí las cosas las prueba la palabra por el Espíritu. Ten cuidado con el misticismo que se está colando en las iglesias, que quieren de alguna forma encerrar lo que es el lavado del cerebro, lo que es la manipulación. Y en el razonamiento, cuando usted escuche las siguientes palabras, entre muchas otras, lo sobrenatural, que digan que son sobrenaturales, están disfrazando el yo declaro y el yo decreto. Cuando dicen que son indestructibles, cuando dicen que son competentes, el yo declaro y yo decreto, sin usar la fórmula, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Señor. Y quiero repetirte lo que dice Colosenses 3:17. Esta es la base fundamental. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho. Si yo declaro, yo decreto, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Jesucristo. No te dejes engañar. El yugo de esclavitud y la ceguera te la están estableciendo estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, estos falsos profetas, que se están aprovechando para ganancias deshonestas, para ganancias propias. Escapa. Ven a la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Gálatas 5:1. Estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1, compañero William Morales, aleluya. Ahí está en la palabra. Está declarado ahí. Y no estáis nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud, al yugo del pecado. Es de ahí de donde tienes que salir. Donde están disfrazando de alguna manera, utilizando el yo decreto y el yo declaro, sin la fórmula en el nombre del Señor Jesucristo. Ten cuidado,
estás a tiempo de escapar. Dios te bendiga, Dios te guarde.